en la presencia de Dios. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Samuel. Vamos a estar leyendo del capítulo 1, Primera Samuel, capítulo 1, versículo 9. Estaremos leyendo. Siga por favor la lectura en la pantalla o en su Biblia. Es un pasaje un poco largo, pero vale la pena que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios, Primera Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Padre Santo, gracias por esta preciosa historia, por este ejemplo maravilloso, Señor, de tu poder, tu amor manifiesto en la vida de una mujer de fe que esperaba en ti. Gracias, Padre Santo, porque esto nos sirve a nosotros para cobrar fuerzas, para pedirte con todo nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad, que tú honrarás nuestra petición. Gracias, Padre Santo, porque tú recompensas la fe de tus hijos. Estamos cargados de problemas y de necesidades, pero sabemos que si venimos a ti con todo nuestro corazón, tú estás allí para darnos conforme a tu sabiduría y conforme a nuestra necesidad. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, esperando que tu Espíritu obre en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaremos hablando sobre el tema dedicar los hijos a Dios. Dedicar los hijos a Dios. La verdad es que esta es una historia maravillosa que nos ayuda a entender
lo que verdaderamente significa dedicar los hijos a Dios. Esta mujer, Ana, era estéril, no podía tener hijos. Y no solo eso, sino había sufrido mucho. Sin embargo, era una mujer que amaba a Dios y que tenía una fe grande. Por eso vino delante de Dios y le pidió a Él con todo su corazón que Dios le diera un hijo. No leímos toda la historia, usted la puede leer en su casa, pero se trata de la esposa de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 mujeres. La otra mujer sí le podía dar hijos, sí tenía hijos con ella, y era precisamente esta mujer la que le hacía la vida imposible a Ana, burlándose de ella porque no podía tener hijos. Hemos dicho en más de alguna ocasión que en ese tiempo algunos varones tenían 2 mujeres o más. Eso era algo que se daba entre los pueblos paganos. Y como Israel había sido formado entre los pueblos paganos, habían adquirido las costumbres de los pueblos paganos, pero no quiere decir eso que eso era bueno ni que era la voluntad de Dios. Precisamente para eso Dios los formó, para irles enseñando y revelando las cosas correctas de la vida, los principios, los mandamientos, y el pueblo de Israel ir aprendiendo y dejando esas costumbres que tenían los pueblos paganos que no le agradaban a Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ya no vemos en el Nuevo Testamento que aparezca algún personaje que tiene 2 mujeres. Hay un proceso en la revelación de cómo las cosas van cambiando. Pero vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde pareciera que estamos volviendo atrás. Y es triste ver cómo el mundo está adquiriendo malas costumbres del pasado. Y estamos volviendo a tiempos pecaminosos como nunca antes habían habido en la humanidad. Pero en este caso se trata de una mujer que en esa condición no dejaba de tener temor de Dios y no dejaba de tener fe. Y por eso esta mujer decidió venir en determinado momento a la casa de Dios para descargar su corazón delante de Él. Y lo interesante de esta historia no es que Ana no solo tenía plena confianza en Dios, sino que desarrolló en su corazón la idea de dedicar ese hijo completamente a Dios. Nosotros a veces en nuestra desesperación ante necesidades que tenemos, especialmente cuando se trata de los hijos, le hacemos promesas a Dios, pero son promesas producto de esa desesperación, producto muchas veces de los sentimientos que nos compungen por la situación que estamos pasando. Pero vamos a ver en esta mañana que la promesa y la dedicación que hizo esta mujer no fue producto de sus sentimientos, ni fue producto de su desesperación, sino fue algo que ella en su amor a Dios y en su fe y en su confianza cobijó en su corazón la idea: Dios mío, si me dieras un hijo que te sirva, un hijo que sea útil en tu obra. Yo concebir un hijo dedicado exclusivamente para ti, Señor. Y eso fue lo que ella puso en su corazón y le hizo la promesa a Dios. Los padres cristianos tenemos en nuestro corazón la idea de dedicar nuestros hijos a Dios. Así debe ser. Eso es lo que uno espera, que todos los padres cristianos deseemos dedicar nuestros hijos a Dios. Por lo que debemos aprender de esta mujer, porque ella nos enseña lo que verdaderamente significa dedicar un hijo a Dios. No solo es desear que le vaya bien, no solo es desear que Dios lo proteja, sino que implica un sacrificio del padre, la madre, los padres que están haciendo esa promesa. Como lo hizo esta
mujer que hizo un sacrificio extraordinario por esa promesa que había hecho delante de Dios. Pero veamos en primer lugar lo que significa derramando su alma delante de Dios. Es un término interesante, derramar su alma, parece una cuestión subjetiva, pero en realidad lo que está pasando es que esta mujer estaba cargada. Llegó a un punto donde su carga, su congoja, su dolor, su tristeza era demasiado, que estaba llevándola al punto de la desesperación. Y usted sabe que una persona desesperada comete errores, hace cosas indebidas, pero ella hizo lo correcto. Ella dijo: ha llegado el momento de venir delante de Dios y descargar, derramar o dejar en las manos de Dios lo que me está afligiendo, lo que me está pasando. Entonces se presentó delante de Dios y lo hizo con plena seguridad. La seguridad y la fe de un cristiano, de un padre cristiano, viene de acuerdo a su confianza en Dios, a su comunión con Dios. Es la comunión con Dios y su estado de obediencia el que hace que su fe se fortalezca y el que hace que su vida sea una vida de fe, una vida que confía en Dios y que pone sus problemas más serios en las manos de Dios. Todos los padres cristianos, como les decía, oramos por nuestros hijos para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga. Oramos cuando nuestros hijos tienen alguna enfermedad o algún problema. Es algo natural en nosotros estar preocupados por el bienestar de nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos se enferman, los padres cristianos acudimos a Dios en oración o simplemente oramos por su bienestar. Y es algo, hermanos, que la oración de los padres es algo que se siente, que es palpable, que es real. Personalmente, cuando mi madre murió, mi padre murió primero, después murió mi madre. Cuando mi madre murió, yo sentí un vacío en mi corazón. Yo sentí que ya no iba a tener esas oraciones que me ayudaban tanto. Es cierto, yo ya era cristiano, ya era un hombre que buscaba a Dios. Mi esposa me ayudaba también en la oración y en sostener la vida familiar. Pero en la oración de mi madre, era una oración tan fuerte, tan significativa, que yo sentí que algo me hacía falta, que algo me dejó de ayudar. Y yo oré delante de Dios porque yo sentí ese vacío y le dije: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? La respuesta de Dios fue muy sencilla: ahora te toca a ti orar por ti y por los tuyos. Esa fue la respuesta que yo sentí cuando ya no tenía la ayuda de esa oración. Porque todos nosotros, los cristianos, dependemos de la oración. Los cristianos hemos hallado en la oración nuestro refugio. Y no es un simple deseo de soltar algo, o como dicen algunos que no son creyentes: cuando oran y lloran es una catarsis, están ahí desahogándose. No es un desahogo emocional. La oración es una forma de vida, porque hemos conocido a Dios y hemos recibido de Él y hemos entendido que dependemos de Él, que esperamos en Él. Por eso ponemos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos en las manos de Dios, porque hemos hallado en Él respuesta, hemos hallado en Él refugio. De tal manera que la oración para nosotros es fundamental en la vida cristiana. Nosotros vivimos y dependemos de la oración. Entonces, ahora nos toca a nosotros, los padres. Tenemos que orar por nuestros hijos todos los días. Debemos pedirle a Dios, y esa oración que viene de un corazón sincero es de una ayuda grande que no se puede comparar, porque la oración de un padre, de una madre con fe y
con el amor que tiene para sus hijos, es algo fuerte y poderoso. Entonces, dependemos de la oración, pero también dependemos de la intercesión que otros hacen por nosotros. ¿Cómo nos ayuda la oración de los demás? ¿Cómo nos ayuda la oración de los hermanos? ¿Cómo nos ayuda? Porque nosotros, los creyentes, somos una comunidad que se protege dentro de ellos mismos. Nos protegemos los unos a los otros. Y una de las mejores formas de protegernos es el orar los unos por los otros. Es una gran bendición. Cuando usted siente en su corazón orar por alguien, hágalo. Hágalo con todo su corazón. Hemos sentido muchas veces la oración de otros que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. No dejemos de orar por los demás. Oremos por nosotros, oremos por nuestros seres queridos, pero también oremos por los demás. Es una bendición especial que Dios nos ha dado. Nuestra fe crece en la medida que vamos viendo cómo Dios contesta las oraciones. Así vamos comprobando el poder de la oración, y por eso es que aprendemos a depender de la oración. Los hijos de Dios debemos tener nuestra vida no basada en nuestras habilidades, en nuestra experiencia, en nuestro tiempo de dominar un oficio, de dominar algo para salir adelante en la vida. El cristiano depende de su oración a Dios. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Él es nuestro Señor y Él está esperando nuestras oraciones. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, recibiendo nuestras oraciones y poniéndolas delante del Padre. Ana entonces era una mujer de oración, era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón, pero que había llegado a un momento cumbre en su vida donde el dolor, la congoja le estaban dañando su corazón, y ella dispuso descargar. Llegar el momento de ejercitar la fe, llegar el momento de ejercitar la seguridad y la convicción que Dios mismo nos ha dado. Y entonces se propuso acabar con su angustia. Por eso clamó a Dios con todo su corazón. Esta debe ser la determinación de los padres cristianos. Poner a sus hijos en las manos de Dios. Clamar sabiendo que Él es el único que les puede ayudar. Clamar sabiendo que Él es el único que les puede ayudar y sacarlos adelante en la vida. Pues mientras los hijos no tengan su propia convicción y su propia fe delante de Dios, dependerán de las oraciones de los padres. Aún hijos mayores que creen que lo saben todo, siguen necesitando la oración de los padres. La oración de los padres es poderosa, pero lo que nos enseña este pasaje, que hay algo más que debe acompañar a la oración. El pasaje nos indica que cuando Ana descargó su corazón, o como dice literalmente el pasaje que leímos, derramó su alma delante de Dios, toda su angustia, toda su desesperación y su tristeza desapareció ante la seguridad de que Dios ya había tomado control de su situación. Esto es algo grandioso, digno de admirar y de imitar. Porque en mi experiencia pastoral, yo he visto personas que han venido pidiendo oración y se ha clamado con ellas con todo el corazón. Y ellas han clamado, pero luego las mira uno y las sigue viendo con la misma angustia, con la misma desesperación y con la misma tristeza. Y yo digo en mi corazón, pero si oramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios, ¿por qué todavía está triste? Porque muchas veces hacemos oraciones emocionales y desesperadas, no con la convicción y con la seguridad que tenía esta mujer, que al descargar, al poner su problema en las manos de Dios,
el problema sale de mí y yo entro en perfecta paz porque el problema pasa a las manos de Dios. Eso es una experiencia que los cristianos debemos tener. Yo lo he contado y lo repito una vez más. En una ocasión yo pasé muchos meses sin trabajo. Y es algo difícil porque un padre de familia que tiene a su cargo una esposa e hijo, mi esposa por supuesto me ayudaba, pero no era suficiente. Yo no tenía trabajo y pasé muchos meses sin trabajo. Y estaba orando y le pedía a Dios y oraba hasta que hubo un momento en que me di cuenta que estaba orando con desesperación, con angustia. Y entonces dije, no, algo anda aquí. Dios me hizo sentir que mi oración no era la correcta. Entonces oré y le dije a Dios, Señor, te pido una cosa, no me des trabajo, pero da paz a mi corazón, porque ya no puedo con esta angustia, con esta congoja. Y le pedí a Dios con todo mi corazón que me diera paz. Y hermanos, vino una paz a mi corazón. Yo no lo puedo explicar. Cómo yo tenía gozo, tenía paz y tenía alegría y no tenía trabajo. Pero no hay como tener la seguridad de que tu problema está en las manos de Dios. Y cuando está en las manos de Dios, aunque tú no lo mires, tú tienes que saber que Dios tiene control y que vendrán tiempos mejores. Esa es la fe. Todavía pasé, creo, no sé si fueron 2 o 3 meses más sin trabajo, pero fueron los meses con mayor paz y con mayor tranquilidad en mi corazón, como nunca antes lo había sentido. Por eso entiendo a Ana yo, ese momento en que ella descarga su corazón y deja de tener esa aflicción. El problema no ha sido resuelto, la respuesta no ha venido todavía. Sin embargo, ella dejó de estar triste, dejó de acongojarse, porque ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que nos ha enseñado a poner nuestra vida en sus manos. Y aunque el mundo nos diga lo contrario, y aunque la apariencia nos diga lo contrario, nosotros sabemos que nuestra vida y la vida de nuestros hijos está en las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Cuando oramos con toda confianza, viene paz y tranquilidad a nuestros corazones, como le sucedió a Ana. Repito el pasaje donde nos demuestra que ella entró en paz. En 1 Samuel 16, 18. El pasaje ya lo leímos, pero esta parte dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Por eso, hermano, cuando usted descargue su corazón, debe decirle a Dios: dame esa seguridad y esa paz que el mundo no me puede dar, para que usted empiece a desarrollar la verdadera fe y su vida empiece a encontrar la satisfacción que solo Dios nos puede dar. Ella, como les dije, no había recibido la respuesta, ni siquiera había todavía concebido a ese niño, pero entró en paz en su corazón cuando derramó su alma delante de Dios. En segundo lugar, cumpliendo su promesa delante de Dios. Llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad. Una cosa es decirle a Dios: oh, te serviré. Oh, Señor, si me sanas, si me sacas de esto. Señor, si me das un trabajo, yo te voy a dar los diezmos. No me voy a quedar sin nada. ¿Cuántas promesas hemos hecho que no hemos cumplido delante de Dios? Llega el momento de la verdad. Llega el momento de cumplir la promesa. Ay, Señor, tú sabes que estaba desesperada, pero ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Si ahí no hay ni quien lo cuide y está jovencito todavía. No, una promesa a Dios es una promesa. Y hay que cumplirla con la misma convicción que se hizo. Ana le había prometido a Dios que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría a él, y así lo hizo.
Fíjese bien, es interesante porque cuando le pidió a Dios un hijo, le pidió un varón. Eso para mí es atrevido, ¿verdad? Porque uno normalmente tiene un hijo, Señor, sea nena o sea niño. Y no es que haya aquí ni preferencia, ni racismo, ni nada. Es sencillo, es sencillo. Ella desde antes sabía lo que quería para su hijo. Una mujer en ese tiempo no podía ser sacerdote ni servir en el templo. Entonces era un varón el que iba, el que era necesario para ser dedicado a Dios. Por eso ella pidió un varón. Por eso ella pidió un varón, para que el varón estuviera en el templo y fuera consagrado para servir a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos ese riesgo de hacer promesas sentimentales, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, cuando estamos desesperados. Porque mientras tenemos una necesidad, ofrecemos de todo. Ofrecemos de todo para poder salir de ese problema. Pero al pasar el problema, se nos olvida lo que le prometemos a Dios. Por eso dice la palabra, Dios nos advierte, porque las promesas a Dios son cosa seria. Dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. La Biblia nos advierte. Ahora, la misma Biblia dice mejor es no prometer. Mejor es no prometer que no cumplir. Pero yo digo en esta ocasión, no podemos dejar de hacerle promesas a Dios. Porque las promesas nos hacen serle fieles. Las promesas nos hacen ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios. Las promesas nos hacen acercarnos más a Dios. Por eso, si le prometemos algo a Dios, es porque tenemos deseo de acercarnos a Él. Porque tenemos deseo de serle fieles. Y por eso hacemos las promesas. Ana entonces llevó a su hijo al templo en el tiempo apropiado. Lo tuvo un tiempo, le dio de mamar, lo cuidó. Unos 2 o 3 años de enorme felicidad. Lo disfrutó. La mejor edad para disfrutar a los hijos son de 1 a 3 años aproximadamente. Es cuando más se les disfruta. Lo disfrutó y dijo, ahora viene el tiempo de cumplir mi promesa. 1 Samuel 1, 26 al 28. Llega nuevamente al templo delante de Elí y le dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Te acuerdas? No, nosotros no le hubiéramos dicho así. Nosotros le hubiéramos dicho, ¿te acuerdas de mí? Te me llamaste borracha. Pero mira, aquí estoy. No, Ana no fue así. Ana le dijo, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Oh, qué glorioso ver el cumplimiento de una promesa. Qué glorioso ver el cumplimiento de una respuesta de Dios a una oración. Por este niño oraba. ¿Te acuerdas? Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Qué preciosa actitud la de Ana. Llevó a su bebito todavía probablemente. Bueno, para nosotros los hijos siguen siendo bebés, especial para la mamá, ¿verdad? Siguen siendo, aunque ya tengan barba y bigote, los hijos siempre son algo especial para nosotros. Entonces lo dejó. Samuel, hermanos, llegó a ser juez y profeta en Israel. En ese tiempo no habían reyes en Israel. Los que gobernaban eran jueces. Entonces Samuel llegó a ser gobernante de Israel y llegó a ser uno de los mayores profetas que el pueblo de Israel tuvo. Sirvió a Dios
y sirvió a su pueblo con todo su corazón. Dios lo usó de una manera extraordinaria para cumplir sus propósitos en medio del pueblo de Israel y obviamente para cumplir sus propósitos con la humanidad entera. Pero Dios no se olvidó de Ana. Dios no se olvidó de Ana. Bueno, ya cumpliste, qué bueno, te felicito por haber cumplido tu promesa. Mire lo que dice 1 Samuel 2:21. 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mire qué bendición. Después de ser una mujer estéril, llegó a ser una mujer fértil, con muchos hijos, varones y hembras. ¡Qué bendición! Dios recompensa a una mujer de fe. Dios recompensa a esos padres que con todo su corazón dedican a Dios a sus hijos para que le sean fieles a Dios, para que sirvan y amen a Dios con todo su corazón. Ana era estéril y menospreciada. Llegó a ser una mujer fértil, una madre feliz, con la satisfacción de que su hijo mayor, Samuel, llegó a ser una de las personas más importantes de Israel, si no el más importante en su tiempo. En tercer lugar, lo que significa dedicar nuestros hijos a Dios. Aquí viene la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros como padres cristianos, todos los cristianos, sin excepción, debemos dedicar nuestros hijos a Dios. Pero debemos entender lo que significa dedicar nuestros hijos a Dios. El día de hoy no es como el tiempo de Ana, que dejó a su hijo en el templo para que viviera allí, para que separado de ella viviera allí en el templo y sirviera a Dios toda su vida. No es así, no tenemos que hacer eso. Pero dedicar los hijos a Dios implica un compromiso serio y un esfuerzo permanente como padres para que nuestros hijos conozcan a Dios, aprendan a amarle sobre todas las cosas, con todo su corazón, y aprendan a servirle. Ese debe de ser el deseo de todos los padres cristianos, porque vivimos en un mundo que cada día se aparta más de Dios, y si nosotros nos descuidamos, se llevan a nuestros hijos en la corriente de este mundo, a no ser que los padres se propongan en su corazón dedicar sus hijos a Dios y hacer todo el esfuerzo y el sacrificio que sea necesario para que sus hijos sean fieles a Dios. Todos los padres cristianos deberíamos de hacer este compromiso delante de Dios para que Dios los bendiga en su crecimiento y en su desarrollo, para que sus vidas sean protegidas de las influencias negativas que hay en este mundo, para que caminen en el camino del bien y sean prosperados en todo lo que hagan, pero sobre todo para que amen a Dios y le sirvan con todo su corazón. Debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Es cierto, deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero la dedicación a Dios es un paso más allá, es un paso más elevado, es un paso más profundo, porque la dedicación de nuestros hijos a Dios implica que primero nosotros como padres tenemos que dedicarnos a Dios con todo nuestro corazón. No podemos pretender que nuestros hijos sean dedicados a Dios si nosotros no lo hacemos, si nosotros no estamos entregados, si nosotros no dependemos de Dios con todo nuestro corazón, si nosotros no le servimos, si nosotros no está dedicada nuestra vida sin condiciones para servir a Dios todos los días de nuestras vidas. Está bien desear lo mejor para nuestros hijos, como lo hacía David en el Salmo 144:12. Salmo 144:12. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas
como las de un palacio. Esta es una metáfora para hablar de lo mejor que quiere el Padre para sus hijos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Eso es lo que los padres debemos desear de nuestros hijos. Pero también debemos saber que esa dedicación implica un esfuerzo grande, implica un sacrificio. No es solo de desear que Dios los proteja y que les vaya bien. En realidad, dedicar nuestros hijos a Dios es comprometernos nosotros a darles el ejemplo de lo que significa dedicar una vida a Dios. A darles el ejemplo de lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. A darles el ejemplo de lo que significa servir a Dios con todo nuestro corazón. Dedicar a nuestros hijos implica orar por ellos y orar con ellos. Y además enseñarles a orar a ellos. Hoy en la mañana la pastora nos explicaba que en el retiro de niños tuvieron tiempo de oración. Y ella decía, qué difícil es que los niños oren. Porque no están enseñados. No están enseñados. Desde pequeños, desde el vientre de la madre, el niño o la niña debe aprender a orar. Deben aprender que hay un Dios al que hay que servirle y al que hay que amarle con todo el corazón. Desde temprana edad, leerles la Biblia y enseñarles a leer la Biblia por su cuenta. Leerles la Biblia y explicarles lo que nosotros entendemos de la Biblia y enseñarles a que lo que se lee en la Biblia se debe practicar en la vida diaria. Se debe de poner por obra en la vida diaria. Traerlos a la iglesia, que vengan juntamente con nosotros. Ay, es que está pequeño. Ay, es que no quiere. Ay, es que está cansado. Ay, es que tiene que hacer. Nosotros mismos les buscamos excusas a nuestros hijos para no traerlos a la iglesia. No sabemos el error que cometemos, porque nuestros hijos deben recibir de nosotros no solo la palabra, sino el ejemplo de lo que es servir a Dios con todo nuestro corazón. Traerlos a la iglesia infantil, traerlos a las reuniones de adolescentes cuando ya son adolescentes. Porque muchos adolescentes tienen que traerlos los padres porque ellos no tienen transporte. El padre tiene que saber que todo lo que haga por sus hijos vale la pena. Que todo el esfuerzo, el tiempo que dedique a sus hijos va a ser recompensado altamente. Porque los padres que no hacen el esfuerzo por traer a sus hijos les hacen daño. Y es parte de la dedicación de los hijos. No es solo desear que Dios lo bendiga y que le vaya bien, sino hacer lo que a nosotros nos corresponde para que les vaya bien. Para que sean expuestos a las fuerzas del bien en lugar de ser expuestos a las fuerzas del mal. Animarlos para que desde pequeños se involucren y empiecen a servir a Dios desde pequeños. Nosotros en nuestra iglesia, en la iglesia infantil, tenemos una norma. Y la norma es que para que los hijos sirvan, los padres se tienen que involucrar. Si va a venir al ensayo, el padre tiene que venir al ensayo. Porque en el ensayo no solo practican el canto o lo que tienen que hacer, sino que a la vez reciben lecciones. Y los padres reciben las lecciones con los hijos. Porque de esa manera se les enseña y se les involucra a los padres y a los hijos en el servicio a Dios. Hay gente que no le gusta eso. Porque a la gente, yo quiero que mi hijo sirva, ¡pum!, lo tiran y se van. No, eso no se puede hacer aquí en la iglesia. Usted quiere que su hijo sirva, usted viene a la iglesia y se está con él.
Y Dios bendiga a los padres que eso hacen, porque Dios está tratando con sus hijos y con ustedes al mismo tiempo de una manera especial. Hay padres que no les gusta eso, y hemos tenido incluso algunas familias que se han ido de la iglesia y nos han dicho: estamos buscando una iglesia donde sean más flexibles, donde no nos exijan tanto. Y la verdad es que no saben el daño que le hacen a sus hijos y que se hacen ellos mismos. Traer a sus hijos a las actividades de la iglesia es una bendición. Exponerlos, es cierto, no somos perfectos. De repente se pelearán con un amiguito y algunos quieren hacer un escándalo de eso, pero eso es normal. Entre niños hay situaciones difíciles o hay situaciones que no son perfectas. Pero lo que se está haciendo por los hijos, tanto los hijos pequeños en la iglesia infantil como los adolescentes en el servicio de adolescentes, es algo extraordinario, es algo especial que les va a ayudar a los hijos para recibir esa bendición que deseamos para ello. El mundo y su influencia son un peligro fuerte y evidente en este mundo. Nuestros hijos están expuestos ante los medios sociales y aún en las mismas escuelas a enseñanzas que los apartan de Dios, a enseñanzas negativas que están en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. Nuestros hijos están expuestos a todo esto, pero aquellos padres que se esfuerzan porque sus hijos sean dedicados a Dios son los que hacen la diferencia. Desde pequeños, me acuerdo en una ocasión, yo vi a un niño pequeño hacer algo malo y me dirigí al padre y le dije: mira, lo que está haciendo no está bien. ¿Y sabe qué me dijo el padre? Está chiquito. Esa fue su respuesta. Yo quiero decirle algo. Yo tengo 26 años de ser pastor. He visto a ese niño nacer y lo he visto crecer. Y sigue haciendo las cosas que no debe hacer. No diga está pequeño. Desde temprana edad debe inducirlo a amar a Dios sobre todas las cosas y a buscarlo con todo su corazón. Los padres deben ser los principales motivadores de los hijos. Si el hijo se gana un trofeo deportivo en la escuela, eso es lo máximo. Pero si el hijo quiere servir a Dios, apóyelo también con todo su corazón, porque usted no sabe el potencial que hay en su hijo, en su hija. Y usted no sabe lo que Dios quiere hacer con él o con ella, pero va a depender de su entrega y su dedicación, lo que Dios pueda hacer con sus hijos. Por eso es una necesidad dedicar nuestros hijos a Dios y hacer nosotros como padres todo el esfuerzo que sea necesario para que nuestros hijos reciban la protección y la bendición de Dios, y sobre todo el ejemplo que nosotros les podemos dar. Hermanos, Ana fue grandemente recompensada, con hijos que le trajeron felicidad y con un hijo sobresaliente, un hijo especial, que aunque no lo tenía a la par, ni había teléfono para estarlo llamando a cada rato. Pero imagínese la felicidad que ella sentía cuando oía hablar de su hijo, de cómo Dios lo usa. Yo estoy seguro que también lo ha de haber visto y se han de haber visitado en más de alguna ocasión. Pero fue una mujer recompensada por esa fe preciosa, por ese compromiso precioso que ella manifestó delante de Dios. De la misma manera, el día de hoy, los padres que se esfuerzan para dedicar a sus hijos son grandemente recompensados. No solo evitándoles los dolores de sufrimiento con los hijos que viven apartados de Dios, sino además premiándolos con hijos ejemplares y temerosos de Dios. Yo como pastor, después de 26 años, he visto en esta iglesia niños
que yo los he visto nacer y que los he visto crecer con los padres esforzándose para que vengan a la iglesia y enseñándoles. Y el día de hoy son hijos ejemplares y son hijos prósperos que Dios los está bendiciendo. Quizá algunos hijos se apartarán, pero dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Como aquel hijo que se aparta, todo lo que le fue enseñado vuelve a su corazón y le toca y lo hace reflexionar. Porque los hijos que han sido dedicados a Dios y que los padres oran por ellos todos los días, no están a la deriva, sino están en las manos de Dios. Amén. Póngase de pie.